La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en cuanto al diseño de las aplicaciones. Ahora no es necesario que tengamos muchísimos botones, muchísimas galerías, muchísimas opciones. Simplemente con un buscador y una comprensión semántica de la inteligencia artificial podemos hacer que el usuario pida lo que quiera hacer y navegue a esa pantalla, a ese control o a esa acción. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo os voy a mostrar el enfoque que he construido para mostrar cómo funciona esta comprensión semántica o esta inteligencia artificial apoyada en una aplicación. La verdad es que está cambiando mucho el concepto y el cómo usamos las aplicaciones, y sí que es cierto que ya no es necesario que tengamos menús interminables, opciones interminables, maneras de encontrar cierta función, cierta acción que queremos hacer que está en un menú, de un submenú, de una acción. Ahora simplemente con un buscador podemos hacer que el usuario escriba lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué quiere encontrar, qué quiere filtrar, incluso quién está de vacaciones tal mes, quién no está de vacaciones, si esta calle que estoy escribiendo en este text input es exacta, existe o está mal escrita. En fin, una infinidad de opciones que nos abre la inteligencia artificial conectada a nuestras aplicaciones. Así que en este vídeo os voy a mostrar ese enfoque, cómo lo he construido y cómo podemos hacer para beneficiarnos de esta inteligencia artificial y que podamos usarla de manera creativa, que es de lo que se trata, y cómo cambia ese esquema de diseñar aplicaciones. Y cómo no, pues daros las gracias a todos los que estáis suscritos en este sistema de diseño YAML. Ya somos muchos y la verdad es que me encanta cuando me escribís con vuestras capturas de pantalla, cuando me comentáis detalles en las aplicaciones o cómo mejoraríais cierto control o qué implementaríais en una pantalla. Semana tras semana vamos subiendo nuevos controles, nuevas piezas, nuevas secciones. Ya veréis, os va a llegar al correo, os va llegando las últimas cositas que vamos subiendo, y también haremos publicaciones de esos controles que vamos publicando para que estéis al tanto. Y también pues que vosotros, los que estáis suscritos al sistema de diseño YAML, podéis pedir qué necesitáis, qué control necesitáis, algo en concreto, y como no, pues podemos incluso hacer un vídeo y fabricarlo para que lo podáis tener disponible. Así que muchísimas gracias. Os dejo el enlace por aquí abajo para que le echéis un vistazo, porque es algo muy acelera muchísimo el tema de fabricar aplicaciones y es muy sencillo utilizarlo. Y bueno, vamos a comenzar con este vídeo que sé que está despertando bastante expectación, este nuevo concepto de diseño de aplicaciones, pero ya veréis qué forma más sencilla y qué forma más chula de poder conceptuarlo. Pues ya estamos en la aplicación, pero en primer lugar vamos a ver cómo está construida esa función y cómo está ligada a esa inteligencia artificial para que ella misma nos devuelva los datos que nos interesan, nos los empareje y nos lo muestre de manera coherente y de manera que nos pueda aportar en nuestra aplicación. Así que vamos a entrar en ella. Ahí tenemos, aquí ya se ve, digamos que el interfaz de Power Apps, y todo lo que estoy haciendo en la aplicación es pues escribir un texto y mandarlo a una inteligencia artificial, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando DeepSeek, ¿vale? Aquí tengo el flujo y entonces hago una llamada a DeepSeek y en esa llamada yo le pongo la acción que quiero en este momento. En este caso, pues por ejemplo, pregunta lo que quieras. Digamos que yo pues escribo lo que quiero, pues dime datos, por ejemplo, de qué vacaciones se han cogido en julio, a quién se le han rechazado las vacaciones, qué documentos tiene por firmar tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, DeepSeek, leyendo nuestros datos, nos va a dar un resumen o una tabla, ¿vale? Como habéis visto en la demo. Pero bueno, vamos
vamos a ver cómo está construido por detrás y en la segunda parte os muestro el funcionamiento y también os enseño a crear esta interfaz de manera sencilla, ¿vale? Así que, si os dais cuenta, yo tengo un flujo de Power Automate, vamos a abrirlo. Y el flujo de Power Automate recibe las instrucciones, ¿vale? Las instrucciones es lo que escribimos en el text input. En el caso de los botones de las sugerencias que tengo en la aplicación, cada sugerencia lleva unas instrucciones implícitas, ¿vale? Para que podamos hacer una búsqueda rápida. Luego, con esas instrucciones, yo lo que hago aquí es pasarle, en este caso, yo esta cajita la he llamado usuarios demo, pero en realidad son todos los datos que quiero que lea la inteligencia artificial para que me distribuya los datos que yo quiero obtener, ¿vale? En este caso, pues, si veis aquí hay muchísimos datos, ¿vale? Hay una tabla, en este caso pues empezamos con los usuarios y bueno, hay más datos. Luego tenemos otra cajita de instrucciones, que esta cajita sería el prompt, ¿vale? Vamos a abrir el prompt y en este caso, pues en el prompt lo que le digo es que pues le voy a pedir datos aleatorios, por ejemplo, de ventas, y quiero que se lo invente, ¿vale? En este caso, pues son datos ficticios que estoy ligando con esos datos que tengo en mi cajita principal de mis usuarios y de mis datos reales y que se invente otros datos para ir llenando todas esas tablas, ¿vale? Por ejemplo, si queremos un porcentaje, si queremos unas vacaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Para hacer la muestra es suficiente. ¿Cómo sería esto a la práctica real? Pues simplemente, en lugar de que se invente datos, pues que los datos los lea de nuestros datos, que son los que cargaríamos en una cajita anterior, ¿vale? Aquí pondríamos una cajita anterior con nuestros datos y esos datos son los que va a leer la inteligencia artificial para distribuirlos, ¿vale? Aquí en las instrucciones, pues le estoy diciendo que los datos los quiero adheridos a alguno de estos usuarios que tengo en la tabla anterior. Los usuarios, en este caso, sí que son usuarios reales, pero ficticios, usuarios que yo tengo para trabajar. Y entonces le digo cómo quiero esos datos. Pues, por ejemplo, que quiero un ID, quiero un display name, quiero un value 1, un value 2, un value 3, una imagen. Y aquí es donde él me va a poner los campos que yo quiero para que luego en mi tabla y en mi aplicación puedan leerse de manera correcta, ¿vale? Luego le voy dando más instrucciones, voy refinando un poquito, le hago algún ejemplo, ¿vale? Luego le digo que me cree de 7 a 15 registros más o menos para que haya, digamos, que un volumen de datos para que veáis la muestra, ¿vale? Aquí lo podemos limitar o podemos dejarle que él nos dé lo que quiera y luego que lo convierta a un JSON, ¿vale? En este caso le doy cómo quiero ese JSON, ¿vale? En este caso pues le he puesto un JSON muy, muy sencillito y ese JSON entonces es el que después leo en la aplicación, ¿vale? Todo esto, todas estas instrucciones, que es mi prompt, se la envío mediante HTTP a DeepSeek, ¿vale? En este caso, aquí tengo la llamada DeepSeek, ¿vale? Aquí tengo, pues, digamos que los encabezados, content type, la actualización, ¿vale? Que esto, pues, estará borrado, evidentemente. Ahora yo lo estoy viendo, pero vosotros no lo veréis. Y debajo tenemos el cuerpo, ¿vale? Digamos que el cuerpo, entonces, pues, ¿qué modelo de DeepSeek es? Pues el de chat. ¿Qué mensajes? ¿Qué rol? El rol de system, pues el system, digamos que es como ese prompt que yo lo estoy mandando y el contenido, las instrucciones, ¿vale? Entonces, simplemente con eso, yo se lo mando todo a DeepSeek y DeepSeek, entonces, me hace una contestación que yo cargo en un redactar para poder especificar que ese redactar me dé solamente el registro que yo quiero para cargarlo en la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula del redactar, ¿vale? Y yo simplemente quiero el contenido del mensaje de la fila 0, ¿vale? Porque estoy pidiéndolo todo en una sola fila en lugar de que me llegue poquito a poco, como en un ChatGPT, por ejemplo, se vería. Y donde tengo responder a Power Up, pues simplemente pongo la salida del redactar, ¿vale? Si os fijáis, es un flujo muy sencillo, pero que le podemos dar mucha forma y puede tener mucha chicha. Y bueno, y todo esto, pues funciona de la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, enviamos el mensaje desde el text input, desde aquí, vamos a escribir, por ejemplo, algo para que aparezca el botón de enviar, por ejemplo, hola.
Ahora hacemos pruebas con la aplicación y lo veis cómo funciona y os explico cómo funciona la aplicación. Entonces, este botón lo que va a hacer es primero pues ejecutar una variable que se llama cargando, que luego veréis para qué funciona, cómo construir también, os explicaré cómo construir este botón, que tiene una función muy chula ya que pone ahí como una barrita de cargando. Y entonces hace un clear collect de la respuesta de esa llamada a DeepSeek, ¿vale? Este input control value, si os dais cuenta, es hola en lo que he escrito, que es lo que le estoy mandando a DeepSeek. Y lo que estoy haciendo es capturar la respuesta en formato tabla con un parse JSON y estoy haciendo ese esquema de contestación para que me coincida con las tablas que yo tengo ya definidas para cargar esos datos, ¿vale? Porque es muy importante que definamos pues la estructura para que nos funcione y se nos puedan ver los datos en este contexto. Si, por ejemplo, tuviéramos diferentes datos de diferentes tablas con diferentes estructuras, pues sí que estaría bien que tuviéramos en la respuesta de DeepSeek que nos diga a qué datos se refiere o qué tabla se refiere y pudiéramos poner luego pues algún switch o algún condicional para que si es este dato, pues cárgamelo de esta estructura, o si es este otro esta estructura, o si es ese otro esa estructura, ¿vale? En este vídeo vamos a explicar cómo hacer esto de los datos, cómo se verían en la pantalla, ¿vale? Ya que tenemos aquí pues todo el backend más o menos visto, os voy a explicar un poquito cómo funciona todo el front de la aplicación. Y en siguientes vídeos pues podremos hacer, por ejemplo, cómo se abre una pantalla, cómo se abre un formulario, cómo se abre una acción en concreto haciendo una llamada desde el buscador. Hoy vamos a usar este buscador inteligente como un filtro de datos vitaminado, ¿vale? Para que nos traiga datos de manera que nos lo filtre, por ejemplo, que nos pueda decir incluso porcentajes, o que nos pueda sacar cuentas, o que nos pueda, digamos que decir los datos que nosotros necesitamos al momento, sin tener que dar opciones, sin tener que activar filtros aquí o filtros allá, simplemente el lenguaje natural. Así que bueno, vamos a ver la aplicación. Pues aquí tenemos la aplicación. Realmente lo que he diseñado aquí está muy basado en ChatGPT. Aquí veis el buscador de ChatGPT que muchos seguro conoceréis. Y lo que he hecho es ponerle abajo opciones de búsquedas preconfiguradas. La idea es que el usuario pueda tener una búsqueda y la pueda guardar para que esa búsqueda pues la pueda hacer de manera recurrente y pueda utilizar estas búsquedas para, por ejemplo, si siempre entramos y siempre queremos saber una cosa en concreto, por ejemplo, pues los leads de la semana o los comerciales disponibles o las mejores ventas, pues simplemente pulsando podemos hacer esa llamada, ese filtro y que la pantalla ya muestre pues si son ventas las ventas, si son comerciales los comerciales, si son citas de agenda las citas de agenda, etcétera, etcétera. Y para que veáis lo potente que es, vamos a buscar, por lo menos, vamos a hacer una búsqueda que no esté en estas opciones predefinidas y vamos, por ejemplo, a decirle que dime quién está de vacaciones. Vamos, quién estará de vacaciones en julio y también a quién se les ha denegado las vacaciones este mismo mes, ¿vale? Si os fijáis, ¿cómo haríamos este filtro a lo mejor en un buscador? Pues tendríamos que decirle que vacaciones canceladas, vacaciones aprobadas, ¿vale? Quizás pues se nos complicaría un poquito, pero con una búsqueda de un lenguaje natural podemos directamente decirle qué queremos y ya simplemente sería pulsar y ya tendríamos esa respuesta. Como vemos, pues nos ha traído bastantes datos, nos ha traído pues varios usuarios.
Son usuarios y datos ficticios, ¿vale? Por lo tanto, no os asustéis, que no son datos de nadie. Y bueno, simplemente pues yo tengo algunas bases de datos ficticias para hacer mis demos, para hacer mis pruebas y sobre todo para poder mostraros. ¿Qué nos da? ¿Qué tenemos? Pues por ejemplo, nos da aquí el responsable, en este caso pues sería el usuario, en la interpretado que sería el responsable. Aquí tendríamos las vacaciones de julio, si están aprobadas o denegadas, nos ha traído este dato. Aquí nos ha traído del 1 al 15 de julio, pues aquí tenemos incluso si está aprobado o denegado y un motivo, motivo cobertura necesaria en el proyecto. Aquí pone, por ejemplo, también los días que están aprobados, 15 días, 10 días, el motivo. Si os fijáis, nos da una información bastante eficaz para poder nosotros pues tener esta consulta que hemos hecho. Así que la verdad que es bastante interesante. Entonces, más consultas. Vamos a hacerle otra consulta. Por ejemplo, vamos a decirle... Aquí, por ejemplo, borramos, ¿vale? Vemos que se resetea la consulta, se vuelve a quedar limpia la aplicación y vamos a decirle lístame, vamos a ponerlo, lístame los documentos que tengo, no voy a poner que están pendientes de firma y también los que están firmados esta semana. Volvemos a buscar. Y aquí tenemos los documentos que hemos pedido. O sea, también interpreta un responsable del documento, los que están pendientes de firma, el tipo de documento, los que están firmados también, de ese mismo responsable, y otro pendiente de firma. Aquí pues tenemos un listado que nos puede ser útil para identificar. Ahora tenemos una acción, aquí por ejemplo en el lateral, para ver, ¿vale? En este caso yo he configurado que quiero ver más de este usuario. Podremos decirle, por ejemplo, que nos liste los documentos de Juan Pérez, pero también podemos decirle con el ojito simplemente pulsando que nos diga los documentos, por ejemplo, de Juan Pérez. Vamos a pulsar. Muy bien, pues aquí tenemos los datos que le hemos solicitado. En este caso nos ha traído una sola fila del responsable Juan Pérez, 15 documentos pendientes, ahí el encabezado nos ha puesto lo mismo, y aquí 10 documentos firmados, muy bien, y tiene una eficiencia en firma del 75%, hasta nos hace una eficiencia de firma. Así que vemos que es bastante interesante lo que podemos recibir y lo que podemos obtener, incluso datos que no tenemos en nuestra base de datos, que él mismo nos da estadísticas, nos da predicciones, nos puede hacer estimaciones, nos puede hacer cálculos. Así que es muy potente esta manera que podemos enfocar esas aplicaciones. Vamos a pedirle, por ejemplo, algo de lo que tenemos aquí predefinido para que veáis cómo funciona, ¿vale? Imaginaros que le pedimos los leads de la semana. Simplemente pulsamos. Ahí vemos cómo carga la barrita, el cargando, y en un momentito tendremos los datos. Muy bien, pues aquí tenemos ya los datos, simplemente pues nos trae responsable de ventas, en este caso entiende que un lead es un responsable de venta, y aquí tenemos a nuestros responsables de los leads ganados que tenemos, incluso nos da o porcentaje o una suma, también los contactados, ahí vemos, y la tasa de conversión. ¿Vale? O sea que puede ser muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver todo esto cómo está construido por detrás. Vamos a salir de la manera de la ejecución y vamos a verlo. Bueno, también tiene su claro oscuro, como siempre muestro en los vídeos, ¿vale? Y si os fijáis, la manera en la que está construida es muy sencilla. Vamos a ir atrás. Muy bien. Aquí sí que se ve ya que es Power Apps. Entonces, pues, si os dais cuenta, es un concepto muy minimalista y un concepto muy fácil de construir. ¿Cómo podríamos nosotros construir una aplicación similar con un buscador? Pues esta aplicación es muy fácil. Yo, por ejemplo, para construirla, vamos a hacer una nueva pantalla.
¿vale? Y aquí simplemente pues iríamos al sistema de diseño, por ejemplo yo lo tengo aquí instalado, vamos a que se vea, muy bien, y aquí en el sistema de diseño pues tengo los YAML. Vamos a abrir los YAML, pulsando aquí, y ya se está abriendo la aplicación donde están los YAMLs que se conectan al sistema de diseño para empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí vemos un lienzo que nos puede servir para, en este caso, hacer la aplicación. Por ejemplo, pulsaríamos el lienzo, vendríamos a la nueva pantalla, pulsaríamos pegar, pegar código. Muy bien, ya tenemos el lienzo. En este caso, como tenemos una apariencia oscura, pues ya el lienzo se nos pone en oscuro. Si, por ejemplo, lo tuviéramos en clara, el lienzo se nos pondría en claro. Y si veis, es así de sencillo, o sea, ya está todo conectado. En este caso, pues yo quiero tener el lienzo de un solo color, pues simplemente tendría que entrar al color del lienzo, aquí lo tengo, y aquí lo tengo. Y en lugar de que sea inversed, que es el color inverso al que tendría que tener, pues le pongo el por default, ¿vale? Si os dais cuenta, pues ya tenemos ese color. Vamos a ponerlo en oscuro para hacerlo como el principal. Muy bien. Si os fijáis, ya tengo el oscuro aquí. Y aquí en lugar de este gris, sí, ese gris es el que no vamos a quedar. Ese gris, no el negro total, no. Vamos a quedarnos ese gris. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, este gris es el muted. Vamos a quitarlo, muy bien, nos vamos a quedar el header, el separador lo vamos a quitar para que sea todo un bloque, como lo tenemos en la otra demo. Ahora aquí tenemos unas dimensiones que vamos a estirarla, por ejemplo, ancho le vamos a decir que sea el parent, que ocupe toda la pantalla, muy bien, posición al 0, eso es, y las esquinas también a 0. Muy bien, ya tenemos ese lienzo. Y ahora este color de fondo, en vez de default, el muted. ¿Vale? ¿Cómo tengo estos colores de fondo? ¿Cómo uso estos colores? Pues con el sistema de diseño. El sistema de diseño establece unas variables dependiendo del color que yo le digo. ¿Vale? En este caso, yo tengo aquí mi brand color, mi grayscale y mi brand color 2. ¿Vale? En este caso, mi brand es este color lila. ¿Vale? Esta escala de grises es este color que yo he elegido al comienzo de la aplicación en el OnStart, y el brand color es un color que tengo extra, ¿vale? Tengo un verdecito para que se note. Entonces, simplemente con ese brand color, pues ya el sistema de diseño genera toda la paleta de colores que yo necesito en la aplicación. Por ejemplo, aquí en los YAML, si venimos a color, pues vemos que tengo la escala de grises, el brand color 2, este color principal, y si vemos el color del background, el que yo he cogido es el muted, que lo tengo por aquí en oscuro. Aquí está, este sería, pero en modo oscuro, ¿vale? Simplemente también podríamos pulsarlo, vendríamos al color y lo pegaríamos aquí. Y como es exactamente lo mismo, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Pues si queremos cambiar el color al strong, pulsamos el strong, venimos aquí, pegamos y si nos fijáis lo hace un poquito más claro, ¿vale? Es un poquito diferente. Vale, vamos a poner el que teníamos, lo pegamos y construimos sobre ese. Muy bien, ya tendríamos aquí el lienzo, tendríamos la base principal, ¿vale? Vamos a este lienzo estirarlo hasta abajo, altura flexible. Perfecto, ya tenemos esa altura flexible. Y si os fijáis, es muy sencillo. Solamente tengo un header y un text input, ¿vale? Luego salen más cosas que os iré comentando. Y en el central, pues ya aparecen datos. Los datos que me devuelve esa inteligencia artificial filtrados por el contexto que nosotros le damos en el buscador. Entonces, nosotros en el lienzo, pues podemos ir, por ejemplo, y coger en las secciones algún header. Por ejemplo, este header. Vamos a llevar este header y simplemente pegamos
y ahí tendríamos el header. En este caso, pues por ejemplo, lo quiero muy minimalista, solo quiero un logo, solo quiero la foto o mis iniciales. Entonces, ¿qué haría? Pues si yo pulso la foto y la quito, pues veo que ya tengo las iniciales debajo de la imagen. Si yo no quiero el nombre, pues simplemente vengo al contenedor y lo quito. Si no quiero tampoco las acciones, pues vengo a la acción, la quito, vengo a la acción y la quito. Y ahora ya tengo el logo y tengo esto. Ahora quiero hacerlo que se pegue a la derecha. Entonces, en lugar del ancho 300, pues yo creo que con un ancho 100 sería suficiente, ¿vale? Y ahí tendríamos ya un poquito conceptuado. Se ve negro porque el color es el por defecto en oscuro, pero lo quiero en ese color muted. Pues simplemente venimos a la sección, pulsamos el color y en vez de default podemos poner el muted y ya tendríamos un color compacto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este logo ya no nos para tan bien. Vamos a poner mi logo en lugar de ese, ¿vale? Aquí tenemos los logos en modo claro y en modo oscuro, ¿vale? Cuando el menú está extendido o no está extendido, ¿vale? Todo eso no nos hace falta. Simplemente vamos a quitar esto, vamos a quitar todo esto, ¿vale? Veis que ya tenemos código, tenemos lógicas ya montadas, o sea que es muy sencillo. Cuando sea claro, pues quiero que ponga mi logo Diony claro. Y cuando sea oscuro, pues quiero que ponga mi logo oscuro. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos el logo en claro, o sea, el logo en oscuro, y este logo para claro, ¿vale? Que es como la inversión. Ahora, por ejemplo, debajo de este icono yo tengo ese negro, pero simplemente le puedo decir que sea el mismo color del fondo y así queda más disimulado y queda más elegante. Y el arito del nombre, pues también podemos en vez del muted ponerle el strong para que se vea un poquito. Ahí está. ¿Ves qué fácil? O sea, teniendo ya las cosas hechas, volver a hacer las cosas como a nosotros nos gustan, tocar una cosa aquí, un color allá. Es muy sencillo con el sistema de diseño y con los YAML. Bueno, ya tendríamos el header y ahora pues aquí abajo tendríamos que montar un panel para poner ese buscador, como tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger en piezas y poner un text input como este, ¿vale? Vamos a coger el text input, nos lo traemos, venimos al lienzo y lo pegamos. Pegar código. Vale, se nos abre en grande porque él que quiere ajustar automáticamente, pero bueno, nosotros le decimos que no. Muy bien. Le decimos que queremos un alto de multilínea visible. Vale, perfecto. Vamos a decirle que se vea el encabezado. Muy bien. Ya se ve el encabezado, ya se ve el multilínea. Y ahora pues aquí tenemos algunas cositas más que podemos activar. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el centro. Muy bien. Y vamos a darle un poquito más de ancho. Aquí tenemos 240. Aquí en el principal lo tenemos en 800. Pues vamos a por 800. The screen, seleccionamos el contenedor de fuera, donde está todo. Y en el ancho vamos a poner 800. ¿Vale? Y ya tendríamos algo parecido. Ya estamos haciendo el diseño minimalista, fácil. Ahora, por ejemplo, este text input, pues yo no quiero que sea un text input así, quiero que sea un texto grande, llamativo. Entonces simplemente el check de que sea requerido lo quito porque ya no lo voy a usar. Y este text input lo centro, en vez de estar pongo center. Y lo voy a hacer más grande, por ejemplo un alto de 86. Muy bien. Ahora, como he hecho más grande, el otro se ha hecho más pequeño. Entonces vamos a darle más altura a todo el contenedor, a este. Alto, por ejemplo, vamos a decirle que sea
300, demasiado. 240. Bueno, me puede valer. Y ahora este texto, vamos a decir, ¿en qué puedo... Vamos a quitar el T. ¿En qué puedo ayudarte? Muy bien. Y ahora este texto simplemente tendremos que cambiar el concepto, ¿vale? Aquí teníamos un texto antes pequeñito para un text input, pero queremos algo más grande. Simplemente en el tamaño de fuente, en lugar de un body medium, pues podemos poner un title large. ¿Vale? Ahí vemos que se ha hecho más grande, le falta espacio y lo ajustamos. En vez de en superior, en el centro. Muy bien. Y ya vamos teniendo algo parecido. Ahora simplemente en el texto, en el color, en lugar del F-Weak, que es un color clarito, vamos a poner el default. Y vemos que ya tenemos ese concepto. ¿Vale? Simplemente aquí en escribe, pues aquí tenemos que poner nuestro mensaje que queramos, pues escribe o cualquier cosa, ¿vale? Escribe funcionaría bien. Y ya tendríamos ese concepto minimalista de un front muy enfocado a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo hacemos para que aparezcan esas pantallas, esa tabla, esos datos? ¿Vale? Pues es muy sencillo. Simplemente en el lienzo principal ya traemos las piezas que vamos a usar cuando traigamos esos datos. Por ejemplo, yo tengo una tabla que la podemos encontrar en secciones. Aquí hay una tabla en secciones que no la podemos llevar. Cogemos la tabla, venimos a la aplicación y ahora en el mismo lienzo donde hemos puesto el input podemos pegar la tabla. Aquí o aquí. Pegar código. Está en ello. Ahí tenemos, ¿vale? Nos lo ha pegado. En este caso teníamos un lienzo horizontal, pero si lo ponemos vertical, pues ya vemos que vamos teniendo ahí las piezas. Ahora a mí el input me gusta abajo. Bajar. Perfecto. Y ahora yo la tabla de usuarios quiero que ocupe lo mismo del input, ¿vale? En este caso tenemos 800, pues aquí igual. El ancho 800. En este caso vamos a darle un poquito más para que cuadre. 800, por ejemplo, 48. Muy bien. ¿Por qué 48? Porque yo creo que hay 24 de margen aquí en cada lado. También podemos quitar los márgenes, pero bueno, en este caso así nos serviría. Esta tabla, por ejemplo, tiene un scroll, como estáis viendo, pues simplemente tendríamos que quitar el ancho mínimo, por ejemplo en 200, ¿vale? Para que ese scroll desaparezca. Aquí fuera también. Donde tenemos aquí el ancho mínimo. Vale, ancho mínimo, perfecto. Aquí también ancho mínimo, vamos a poner 200 para que desaparezca ese scroll. Ya el scroll ha desaparecido, ¿vale? Y ya tenemos abajo el buscador y arriba la tabla. Y ahora tenemos que empezar a emparejar un poquito los espacios, ¿vale? Porque en este caso, si os fijáis, ya el buscador se sale de donde debe estar, ¿vale? Yo sí que es cierto que lo veo un poquito grande de más. Vamos a dejarle 200. Muy bien. Y vamos a decirle a la tabla que se nos ajuste al alto. Vale, muy bien, ya lo tenemos ajustado al alto. Y ahora le vamos a decir que nos dé un poquito de espacio por debajo, ¿vale? Que es lo que nos falta. Vamos a darle el inferior y vamos a darle, por ejemplo, 64. Muy bien, ¿vale? Y ahí tenemos ya el buscador aquí abajo y la tabla aquí arriba. La tabla ya viene con los usuarios, con el encabezado, con el buscador, que esto lo he usado yo, si os fijáis, para poner lo del resumen y poner estos botones, ¿vale? Por ejemplo, si quiero compartir estos datos, si quiero ver más datos para que me cargue más datos relacionados y hacer más acciones, ¿vale? Si os fijáis son detallitos, pero el concepto ya lo tenemos. En este caso,
la tabla negra, con la lista de usuarios negra. Yo lo que sí que he hecho es, para unificar más todo, es poner el contenedor completo en negro, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente vamos a color, aquí ponemos mode app, background, default, ¿vale? Y si os fijáis ya pone todo en contexto. Y el borde, como no tiene, pues le vamos a dar un 24, para que sea también ese redondito. Ahora ya se nos sale un poquito del marco de abajo, entonces aquí ya tenemos que quitarle ese 48, 800, perfecto. Muy bien, y ahí ya tendríamos ese concepto hecho. El buscador pues nos puede servir, por ejemplo, si nos da muchos datos, pues podemos hacer la búsqueda, ¿vale? Porque está ya conectada esa búsqueda. Si buscamos a Sofía, ahí está. Si buscamos a Sofía va con acento, pero no lo encontraba, pues aquí la tenemos, ¿vale? Entonces, pues nos puede valer la pena tenerlo, ¿vale? Cositas chulas, pues por ejemplo que tenemos una X para borrar el contenido, tenemos varias cosas ya que nos funcionan en esos YAML que ya están prehechos. Muy bien. Ya tenemos también el claro oscuro, también que nos está funcionando perfectamente en este concepto. Ahora, por ejemplo, yo sí que llevaría hasta el final el borde de la tabla. Por ejemplo, si venimos a la tabla, ¿vale? Este es el header y esta es la tabla. Vamos dentro, aquí tenemos la cabecera y aquí tenemos la tabla. Esta es, ¿vale? Seguramente tendremos un padding, aquí izquierda y derecha, podemos decirle 0 y 0, ¿vale? Y ya se nos pegaría. Ahora, ¿qué pasa? Que el header no lo quiero pegado, pues simplemente voy al header y dentro del header le doy a izquierda 16 y derecha 16, ¿vale? Y ya lo tendría más o menos en su sitio. Ahora, el seleccionable, si lo quiero, si no lo quiero, pues simplemente tendría que entrar a la tabla y quitar la visibilidad del seleccionable. Y el de arriba también, de la cabecera. Muy bien. Y así de sencillo sería hacer un front para este enfoque de una aplicación mediante inteligencia artificial. Aquí se nos han desbarajustado un par de ellos, aquí abajo. Mira, hay varios que se han desbarajustado. Vale. Esas son las cositas de Power Apps. Entramos aquí y le damos izquierda 16. Muy bien, ya los tenemos ajustados. Y ahora esos no están ajustados. ¿Cómo arreglarlo? Fácil. Venimos a lo que tenemos. Es no visible porque lo sigue detectando y lo borramos. Ya veréis como ahora ya no nos pasa. Y ya tenemos todos los usuarios bien puestos. Usuarios que, por cierto, vienen ya listados en el sistema de diseño, que ya vienen como una base de datos de demo para poder montar. ¿Qué más cositas necesitaríamos en este punto? Pues, por ejemplo, aquí, en esta parte, yo haría el radio del borde un poquito más. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en 12, yo lo pondría en 24 para que tenga coherencia. Muy bien. Y aquí, si os dais cuenta, tenemos esto de otro color. Esto es como otro gris diferente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si pulsamos, podemos ver que este gris está diferente, ¿vale? Aquí le he hecho un color fade a el background por defecto. ¿Esto qué hace? Pues hacer un porcentaje de ese color para buscar otro gris. Quiero el mismo gris, pero quiero que cambie un poquito el porcentaje. Vamos a llevarnos este color y vamos a ponerlo allí para que tenga esa misma estética, ¿vale? Muy sencillo, simplemente venimos y en el fondo, en lugar de este, pues le ponemos el del color fade y ya vemos cómo nos lo cambia y nos lo hace más bonito. Vamos a ver qué más cositas tenemos en la otra pantalla y vamos construyéndola. Vale, aquí tenemos también más espacio entre los bordes y entre el texto, ¿vale? Eso sería importante. Y ya tendríamos los botones. Vamos a por ello. Vamos a poner un poquito más de espacio. Aquí simplemente superior 12.
izquierda 12, ese espacio estaría bien. En la derecha 32, vamos a escribir, ahí está ese sentido porque hay un botón de borrar. Muy bien, eso ya, si lo queremos dejar, lo podemos dejar el botón de borrar. En este caso, en otro diseño no lo tengo para que sea incluso más minimalista. Y porque puede ser peligroso también que estés ahí escribiendo mucho y luego, pum, borras, ¡ay! ¿Dónde está todo? Entonces no lo tengo puesto. Y ahora para poner los botones, pues dentro de este contenedor vamos a cerrar todos estos. Vamos a abrir solo este. Vale, esto no hace falta, esto tampoco, eso tampoco. Muy bien, solo este. Pues aquí ya podríamos traer otro contenedor para montar toda esa botonera. Vale, simplemente aquí un contenedor horizontal. Vale, le damos un alto de, por ejemplo, 48, un ancho del parent a 0. ¿Vale? Para que él lo ajuste al 0, al píxel 0. Y esto lo vamos a poner abajo del todo. ¿Cómo lo ponemos abajo? Pues es muy sencillo. Tenemos que hacer el parent del height. Nos lo pondrá más abajo porque empezará donde termina. Y ahora tenemos que restarle el self height. Y ahora ya nos va a poner siempre el contenedor abajo. Ocupe lo que ocupe nuestro text input. ¿Vale? Y aquí ya podemos empezar a poner botones. Desactivar, muy importante, la sombra y el borde en 0. Muy bien. Y ahora ya podemos venir a nuestro sistema de diseño y podemos poner algún botón. Aquí, si os fijáis, yo tengo ya algún botón, ¿vale? Que podemos usar, como estos, ¿vale? Que simplemente sería copiar y pegar, pero para hacerlo más rápido vamos a usar el que ya tengo aquí prediseñado. ¿Vale? En este caso, tengo un botón. Esto, por ejemplo, no lo estoy usando. Y tengo un spinner encima. Esta parte yo creo que va a ser interesante, ¿vale? Porque cuando le das a un botón, en lugar de poner una pantalla de cargando, podemos poner un spinner encima del botón para poder hacer la acción. Vamos a hacer esto desde cero porque yo creo que puede estar interesante que lo veáis. Vamos aquí a la pantalla, venimos al contenedor, insertamos otro contenedor, en este caso uno normal, ¿vale? Este contenedor va a ser nuestro botón. Vale, vamos a ponerle sin sombra, sin radio. Vamos a ponerle para que se vea un color, en este caso el Modeap FG Default, ¿vale? Que es el por defecto, el blanco. Ahora vamos a el ancho flexible quitarlo, el ancho flexible también, y vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 36 por 36, ¿vale? Y para que sea redondo, un radio de borde de 100, ¿vale? Y ahí vemos ya que tenemos como ese botoncito. Vamos a llevarlo para el lado contrario. En este caso simplemente pulsamos el contenedor, lo ajustamos, le decimos que tenga a la derecha un margen de 16, ¿vale? Y ya vemos que ya no va quedando en su sitio. En este caso 16, sí, 16. Y de abajo 8. 8, un poquito más, 16 también. Muy bien, ya vemos que tiene el mismo hueco entre la derecha y abajo. Ahora, por ejemplo, le falta altura al contenedor, pues vamos a ponerle un poquito más, 52, perfecto, ¿vale? Y ahí tendríamos ya un botón bien posicionado. Ahora, en este botón traemos un icono, vamos a traer un icono. Aquí tenemos iconos, ¿vale? Y yo quiero, ahí está, una flecha hacia arriba. Si no la encontramos, la podemos buscar, ¿vale? Eso es un arrow. Ahí tenemos, ¿vale? Esa flecha. Muy bien, copiamos, ya la tenemos pegada, tenemos copiada, y venimos simplemente al contenedor, botón derecho, pegar, código, ¿vale? Y ahí tenemos ese icono ya dentro. Hay que posicionarlo, pero es tan fácil como ancho parent, proper no, parent width, alto, parent height, posición 0, posición 0, ¿vale? Y ahí tendríamos ya esa flechita. Yo sí que la veo un poquito grande de más, pero bueno, está bien. Está interesante.
Ahora queremos cambiar el color, le queremos poner un color un poquito más fuerte. Pues aquí en imagen tenemos el color. Tenemos tanto el nombre del icono como el color, para que lo podáis modificar, ya que son SVGs, para que tengan mucha calidad. En lugar del FWIC, pues le podemos poner el Inverset. Muy bien. Vale, ahí tenemos el botón. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un botón transparente encima para que haga acción. Un icono haría acción, ¿vale? Un icono de los antiguos, o sea, una imagen. Pero los iconos modernos no tienen acción en el botón. Por eso tenemos que poner un botón, ¿vale? Simplemente aquí en la tabla vemos que tenemos un botón que es transparente, pues cogemos, copiamos y pegamos, ¿vale? Ya tenemos el botón pegado encima. Vamos a darle el ancho del parent del width. Y el alto también, parent. Height. Muy bien, ahora 0. Y ahora en el mantener el puntero le vamos a dar un poquito de negro. 10% sobra. Ya ponemos el puntero y ya vemos que se ilumina, ¿vale? Y ahora, lo del spinner, súper interesante. Vamos a poner un spinner. No aparece así. Vamos a ver si está en mostrar. Indicador giratorio. Vamos a poner un indicador giratorio. Muy bien. Y ahí vemos qué bien que queda ese indicador giratorio en un botón, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que este indicador giratorio esté funcionando cuando el botón se esté ejecutando? Pues muy sencillo, podemos hacer con una variable, establecer la variable al comienzo y poner la variable, o sea, en false al final. En este caso, vamos a poner el botón al frente y aquí le vamos a decir que esto se vea si bar cargando es true. En este caso, si pulsamos el botón en el onSelect y ponemos set bar cargando true, ahí está, pues vemos que cuando pulsamos se queda el spinner dando vueltecitas. Y si volvemos a darle, en este caso vamos a hacer aquí esta fórmula, pues se para. En este caso se pararía cuando termine la fórmula, ¿vale? Aquí ponemos el true, ponemos aquí toda nuestra fórmula que vaya a hacer, pues si vamos a llamar un flujo, si vamos a ejecutar algo, y al final cuando termine de ejecutarse, el bar cargando false y desaparecería. Esto es una opción elegante para este botón. Y bueno, ya tendríamos aquí el buscador donde podemos escribir y tendríamos el botón donde poder ejecutar esa llamada a la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que el concepto estaría claro. Ahora, ¿cómo por ejemplo mostramos? Mira, aquí pasa lo mismo. Vamos a borrar esto y vamos a decirle aquí que 16 también. ¿Cómo hacemos el concepto? Pues muy sencillo. Cuando llamamos a la inteligencia artificial para pedir esos datos, para que busque en nuestra base de datos y que nos devuelva, pues esa llamada, esto tendría que estar oculto. Vale, una vez eso oculto, si os dais cuenta, todo se reposiciona y todo se queda en su sitio. Entonces, si hacemos la llamada a la inteligencia artificial, cuando nos devuelva los datos, entonces ya cargamos esos datos y cuando carguemos esos datos hacemos que nos aparezca en este caso la tabla, ¿vale? Si por ejemplo esa tabla le pusiéramos una variable, ¿vale? Vamos a ponerle también bar cargando para que veáis cómo aparece. Aquí la tabla, visible, bar cargando. Vale, pues simplemente daríamos y ya nos aparecerían esos datos, esa tabla o donde quisiéramos navegar, ¿vale? Esta es la acción más interesante, que podemos decir, quiero dar de alta un nuevo producto y directamente la inteligencia artificial te daría ese contexto de saber que quieres dar de alta un nuevo producto y te abriría el formulario para dar de alta un nuevo producto.
Entonces, es muy, muy interesante, así que os animo a que conceptuéis vuestras aplicaciones en base a las nuevas tendencias y que sobre todo este minimalismo, aunque parezca que vaya a ser contraproducente a quien diseñamos aplicaciones, es al contrario. Hacer algo simple a veces es más sencillo que hacer algo complicado con muchos botones, con muchas opciones. Así que os animo a investigar este concepto. Pues muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Ya habéis visto que diseñar una aplicación simple a veces no es fácil. Pero lo que puede ser fácil es tener esas piezas ya prehechas, montarlas y tener en muy pocos clics ese concepto. Y ya empezar a trabajar por detrás en todas esas llamadas de inteligencia artificial para recibir esos datos o en esas pantallas extra donde podemos navegar para hacer esas acciones o esas funciones. Así que os animo a investigar este ámbito porque la verdad es que es muy, muy interesante. Y como no, pues siempre si os suscribís, si me dejáis vuestro comentario, si compartís este vídeo, pues ayudáis mucho a que el canal siga creciendo y sobre todo pues sigamos haciendo esa comunidad tan bonita y que tanto nos apoyamos porque aprendemos mucho unos de otros. Y sobre todo, lo más importante, lo que siempre digo es que disfrutéis haciendo aplicaciones.